El Nuevo Testamento habla de, ¿están listos para esto? 6 bautizos o bautismos. Hay 6 bautismos y puede que nunca hayan escuchado eso antes, pero déjeme ir directo porque tengo mucho para decir. Voy a tratar de cubrir 5 de estos bautismos hoy. Así que voy a correr. Por lo cierto, estoy escribiendo notas para ustedes y el próximo domingo voy a tener notas impresas para todos acerca de la doctrina de los bautismos del Nuevo Testamento. Así llamé estas notas. Así que se las voy a tener el próximo domingo. Pero tome ahorita sus propias notas porque siempre me separo de las notas y hablo de cosas que no están ahí. Bendito sea el Señor. Así que quiero que vayan conmigo a Hebreos, capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos, principios, significa el comienzo, el principio, el fundamento, el primer lugar. Por tanto, dejando o continuando hacia adelante los rudimentos, las etapas del comienzo, el principio, el fundamento de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección significa ser completo. Tenemos un fundamento, pero el edificio no es un fundamento. Tú no puedes vivir en un fundamento. Un fundamento es puesto para que sobre él edifiquemos. Este edificio está edificado sobre un fundamento, pero imagínense si el fundamento fuera todo lo que está puesto, pues no estaríamos cubiertos, sentiríamos el viento y la lluvia y el calor y el sol y el frío. No tendríamos la protección de las paredes y las ventanas y el techo. Así es nuestro edificio espiritual también. Gracias, Señor. Así que dice, vamos adelante de los principios, las etapas del comienzo de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección o a la compleción o continuando a edificar el edificio, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de, dígalo, bautismos. ¿Plural o singular? Es plural. La doctrina de bautismos. Plural. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son principios básicos fundamentales de verdad sobre los cuales edificamos. Desafortunadamente, muchos del pueblo de Dios se quedan ahí y es todo de lo que hablan. No hay nada de malo con eso. Pero Pablo continúa diciendo, se me está cerrando la voz. Ayúdame, Jesús. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, no es que lo desechemos, regresamos a ello cuando Dios lo permite. Cuando el Espíritu de Dios dirige, regresamos a estas cosas. Hablamos de ellas otra vez, pero nos está animando
Thank you, precious Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias, Thank you, Jesús. thank you. Gracias, gracias, gracias. I've been Amen. Amen. Thank you, Lord. I have never ever in my entire born Nunca, days, nunca in the antes, desde el 65 día en years que of my life, nací, in the en los 46 years 65 of serving God, años de mi vida y en los never 45 años de servir a Dios, yo nunca jamás había in the spirit, enfrentado tanta ever. oposición en el It espíritu. is so Nunca. fierce Es tan and so fiero personal y tan and so personal targeted. y tan But I thank dirigido. God Pero for le the doy truth. gracias a Dios por la I verdad. thank God that I can Le doy gracias speak a the Dios de truth, que puedo that I hablar can la verdad, stand on the truth, de que puedo I can be pararme sobre la covered by verdad, the de que truth. puedo ser cubierto por la verdad. Bless the Lord. Bendito sea el Señor. Hallelujah. Because in my flesh, Porque en mi carne there's nothing in my flesh no hay nada that en mi wants to carne continue doing this. que quiera continuar haciendo esto. There is nothing in my flesh No hay nada that wants en mi to stand carne and teach the word of que God quiera in this pararse y generation. enseñar la palabra de Dios en It esta is- generación. it is so Es heavy tan pesado every time, cada vez, before, during, antes, durante and after y después the teaching of the word. It's de like la enseñanza de la walking palabra. through Es glue. como The caminar forces of sobre darkness pegamento. are Las so fuerzas de la oscuridad intense and they are son tan so, intensas focused on y son tan shutting enfocadas en the word of callar God la palabra de Dios because of the spirits of deception por causa de los that are in the espíritus de world engaño today. que If they están en can el mundo shut up hoy. the Si truth, pueden then they are able to apagar la deceive verdad, us. entonces podrán engañarnos. So, Así que as long as I can, mientras yo pueda, and as long as I can mientras keep pueda going seguir and keep plowing, adelante y as seguir long as God arando, keeps raising me up, mientras que Dios me siga levantando, not shut entonces no me voy a callar and I will keep on y voy speaking a the word of continuar God. hablando la palabra de Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Even if I have to croak it. Aunque tenga que That's okay, croar, too. eso está bien también. So, Así basically que, what I want out of these verses básicamente here, lo que quiero de estos versos series aquí, of lessons on this aunque alone. es But what toda I una want serie out de of lecciones these sobre verses esto, pero lo que quiero de is estos what Paul versos said ahora of the es doctrine lo que Pablo of dijo de la baptisms. doctrina de los It is bautismos. plural. The Es doctrine of plural, baptisms. la doctrina And de yet, bautismos. in Ephesians 4, Y sin if you embargo, en run Efesios there very 4, quickly, si corren ahí muy rápido, in Ephesians chapter 4, en Efesios and capítulo verse, 4 4, y en el verso 4, he says something different. dice algo diferente. Here he says in Aquí 4:4, él dice, there is en one el 4:4, un cuerpo one spirit, y un even espíritu, as ye are called como in fuisteis one también hope llamados en una of your misma calling, esperanza de vuestra one vocación, Lord, un one Señor, faith, una fe and y un bautismo. that's what he Oh, says. eso es lo que dice So ahí. Jim, it's so good to see you. Hermano Chim, es muy bueno You verlo. just make me happy. Me hace feliz, When hermano I see Jim. him walk in, my heart, Cuando lo vi entrar, I skip a beat. I'm so grateful se me pasó un pulso en el corazón. Estoy muy agradecido por este hombre, por todos ustedes, pero estoy agradecido por ellos de una manera especial. Gracias, Señor. Así que hay un cuerpo, un espíritu. Déjenme ver. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que en un lugar habla de la doctrina de los bautismos. Aquí habla de un bautismo. Solo hay un. Y yo sé que esto aquí está hablando del bautismo en agua porque está hablando de un cuerpo. El bautismo en agua, y lo vamos a ver el próximo domingo,
tiene mucho, no solo, pero mucho que ver con entrar al cuerpo, volverse uno con el cuerpo. Esto se hace a través del bautismo, venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Así que aquí dice que hay un bautismo. No hay muchos bautismos en agua verdaderos. Solo hay uno. Ahora, algunas personas allá afuera dicen, bueno, pueden escoger porque Jesús dijo esto y los apóstoles dijeron esto otro, pero voy a mostrarles una perspectiva un poco diferente desde la palabra de Dios hoy y espero que puedan ver lo que yo veo. Y si no, pues vayan a casa y oren acerca de ello. Y si estoy equivocado, vengan y díganmelo, porque de una vez les digo que no sé todo, solo sé algunas cosas. Gracias, Señor. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptismos o baptizo o bapto. Todas son palabras conectadas y conectadas y parte de la raíz de la palabra bautismo. De ahí viene la palabra en inglés bautismo. Viene del griego, de la palabra griega baptismos. Y el gran significado de baptismos es sumergir o inmersión o sobreabundar o ser sobreabundado, estar completamente empapado, sumergir completamente, limpiar al hundir o sumergir y otra vez abrumar o identificarse con. Este es el significado de la palabra bautismo. Y mientras avancemos en este estudio, vamos a cambiar la transliteración, bautismo, no la transliteración de la palabra, sino la traducción de la palabra. Hay una diferencia. El bautismo o bautismo es una pequeña transliteración de baptismos. Toman los mismos sonidos, las mismas vocales y la hacen sonar similar. Pero después hay una traducción de esa palabra, de lo que significa. Y les acabo de decir lo que significa. Sumergir, abrumar, ponerse debajo. Así que algunas de las escrituras a las que los voy a estar llevando, voy a remover la palabra bautismo y la voy a reemplazar por la palabra sumergir. ¿Están ahí? Porque somos muy dados a pensar en nuestra fe cristiana por causa de la enseñanza que hemos tenido, que cuando escuchamos la palabra bautismo, ¿en qué pensamos automáticamente? ¿En qué pensamos automáticamente? Cuando les digo, vamos a tener bautismos, ¿en qué piensan? Pensamos en bautismo en agua. Estamos entrenados a pensar de esa manera. Pero cuando hablamos de la palabra baptismos, bapto, estamos hablando de bautismo en agua. Pero hay más acerca de esa palabra en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que bautismo en agua. Hay 6 tipos de bautismo. Bueno, número 1. Vayamos a Marcos. Marcos, capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Marcos, capítulo 1. ¿Ya están conmigo? No me dejen, no se duerman. Todos están aquí.
Marcos I'm going to capítulo read in 1. verse 4. Voy a leer en el verso John 4. Did baptize Bautizaba Juan en el desierto and preach the y predicaba el bautismo. well, you can say baptism, but he Bueno, preached pueden the decir baptism bautismo, pero of predicaba el bautismo de baptism number 1, arrepentimiento. the baptism of repentance. Now, Número 1, bautismo de excuse me, arrepentimiento. was Ahora, John's baptism ¿el a bautismo de Juan wrong baptism? era un bautismo equivocado? What was it? No, ¿qué era? Who said that? ¿Quién dijo eso? Who said repentance? ¿Quién dijo arrepentimiento? You did? That's right. Tú lo hiciste. It's a Es correcto. baptism. It was Es a un baptism bautismo, era un of bautismo repentance. de What was this arrepentimiento. repentance all about? ¿De qué se trataba este arrepentimiento? Yes. It was for the remission of sins, Si era para la remisión de pecados, salvation, para salvación, the kingdom of God. el reino de Dios. What was John's ministry? ¿Cuál fue el ministerio de Juan? It was a baptism that made Era a un way. bautismo que opening. abría el camino. It was a Era una preparation. apertura, era una Now, there was preparación. nothing wrong Ahora, with no había John's nada baptism, malo con el bautismo de but Juan, it was a pero era foreshadow una of something that was sombra to come, de algo que iba a which was venir, what and who? lo cual era Jesus. qué y quién. Who Jesús, was what? que fue qué. The Savior. Oh man, El Salvador. you're all burning on all four burners. Están I just quemando love it. en todas las I'm hornillas. gonna get Me you encanta. involved in Voy a helping necesitar me que se here. envuelvan Because aquí if en you ayudarme, run to porque Acts chapter si vamos a 19, Hechos capítulo 19, you know me, I want to say it me all conocen, at once. quiero decirlo todo de una sola vez I've got y to, no puedo. Lord, help me to slow down Tengo que el Señor me ayude, and tell you what I'm tengo que hacer what que I el Señor me see. ayude a detenerme un poco y decirles lo Acts que chapter veo aquí. 19. Are you all there? Hechos capítulo 19, ¿están ahí? Thank you, Lord. This is when Gracias, Paul, Señor. Esto es cuando he was Pablo passing through estaba pasando Ephesus, por Éfeso and he found a church there y encontró una iglesia of allí believers and disciples. de creyentes y And he said discípulos. to them in verse Y les dijo 2, en el "Have verso you 2, received the Holy Ghost ¿recibisteis el Espíritu Santo since you believed? cuando creísteis? He who believes and is Aqu- baptized." Aquellos que creyeron y es bautizado. Esa era Believing on he la who was misión de coming. Juan. Creer was en aquel prophetic. que iba a venir. Era Those who were profético. baptized in John's Aquellos que fueron baptism, bautizados en el bautismo de Juan took on tomaron repentance sobre ellos through arrepentimiento a través de la cross had not profecía. yet happened. La cruz no The había blood ocurrido. had not yet been La shed. sangre no había sido But derramada. by believing in Pero the yo one estoy who was creyendo coming en after aquel John. que iba a venir We después de believe. Juan. We believe in what you're Creemos, saying. We creemos en lo que believe estás in the diciendo. Christ that is Creemos coming. en el Cristo They que went into a va a venir. baptism Ellos of fueron repentance. a un It was bautismo in de water, arrepentimiento. yes, Era en but it agua, was sí, prophetic of the pero era repentance that profético would del come to them arrepentimiento que through the vendría cross. a ellos a través de la Am I making cruz. any sense? ¿Tiene sentido So lo que digo? Paul said Así to que these Pablo believers le at dijo a estos Ephesus, creyentes en he Éfeso, says to them les in dijo verse 3, en el verso 3, in verse 2 he said, "Have you received bueno, en the el Holy 2 dice, Ghost?" ¿recibisteis el Espíritu And, Santo cuando and they creísteis? said unto him, Y ellos le dijeron, "We haven't even heard ni that siquiera there hemos was a oído Holy si hay Ghost." Espíritu Santo. I just love it. Me encanta. These are baby Christians. Estos son They cristianos have bebés nothing. que no tienen except nada one thing. excepto una cosa. They had one thing. Tenían una And he cosa. said unto them, Entonces dijo, "Unto what then were ¿en you qué baptized?" pues fuisteis And bautizados? they said, Ellos "Unto dijeron, John's en el bautismo de Juan. baptism." But they were already a church. Pero ya eran una iglesia, They were believers. eran creyentes. Paul went to them
Pablo And fue a he even called ellos them here y aún disciples, los llamó because aquí they were discípulos, followers of Christ. porque eran seguidores de Cristo. But the only baptism they Pero had el had, único or the only bautismo que habían tenido experience o habían they had had, experimentado was a baptism y que tenían era el bautismo del which now arrepentimiento, after the cross, el cual ahora después de la cruz, prophetic fulfillment el cumplimiento of that repentance profético de ese came to them arrepentimiento through vino a forgiveness, ellos a través the del forgiveness perdón, of sins. el perdón And de so pecados. Paul says to them, Así que well, Pablo you les don't know dice, about the Holy Ghost. bueno, We ¿no didn't saben know del there was Espíritu a Holy Santo? Ghost. Ni siquiera Well, sabían qué era. how are you guys baptized? ¿Cómo es que Well, están we're just bautizados? baptized John's baptism, Bueno, the estamos baptism bautizados of en el bautismo de Juan, repentance. el bautismo And de then arrepentimiento. Paul goes Entonces on then Pablo and says, continúa y dice, John baptized Juan with the bautizó baptism of con bautismo de repentance, saying unto arrepentimiento, the people diciendo that al they should pueblo believe que on him, creyesen which en should come aquel que after vendría him. después de él. That is, Esto es, on Christ en Jesus, Jesús el the Cristo, Redeemer, the el Savior, Redentor, el the forgiver Salvador, of sins, el the Lamb of perdonador de God, pecados, el the one who Cordero took de away the Dios, sins of the el que world. quitó los And pecados del when they mundo. heard this, Cuando they oyeron were esto, baptized fueron in the name bautizados of the en Lord el nombre Jesus. del Señor Jesús. In other words, En otras rebaptized. palabras, rebautizados. Because the first baptism Porque el primer bautismo wasn't a baptism no era of a name. el It wasn't a bautismo del baptism, nombre, no era un praise God, bautismo where they took on an authority en donde tomaron It was a una autoridad, baptism era un bautismo of profético repentance. de arrepentimiento. When we get saved Cuando nosotros and fuimos we salvos accept y Jesus aceptamos a as our Jesús Savior, como nuestro we have a Salvador, baptism. tuvimos un bautismo, Baptism un of bautismo repentance. de A arrepentimiento, washing. un lavado. I wish someone would get excited about it. Quisiera que alguien se emocionara por esto. Glory! Sahai! How many of you remember that ¿Cuántos de ustedes experience? recuerdan When you esa got experiencia? saved and Cuando you fueron came to the salvos Lord and you y had that vinieron al Señor y tuvieron redemption blood esa washing sangre experience. redentora, You had a o esa experiencia baptism de of lavado. repentance. Something Tuvieron un washed bautismo de over you. arrepentimiento. There Algo was a new los life lavó. that came Era to una nueva vida que los tomó. Glory to God. Gloria a Dios. That was the beginning stage Ese of your fue la journey. etapa de It comienzo was de su it was jornada. the beginning of Fue your walk with God. el comienzo de su caminar con Dios. Baptism Un of bautismo repentance. de This is what arrepentimiento. John's baptism Por eso, was. Okay? esto es lo que era There's a el whole lot more bautismo de that Juan. I've written Bueno, in hay your mucho notes. más que leí So, que you escribí go en las back. notas. I wanna hurry Así up que 'cause I wanna get through me these quiero five. apurar aquí Because porque next week quiero I wanna pasar talk por about estos the 5, actual porque la water próxima baptism. semana voy a Go to Mark chapter 1. hablar del bautismo de agua. Vamos a Marcos capítulo Let's 1. talk about baptism number 2. Hablemos del bautismo What's the número first 2. baptism? ¿Cuál fue el primer bautismo? Baptism of repentance. Bautismo de arrepentimiento. Baptism number 2. Bautismo Mark 1. número 2, Marcos 1. Baptism number 2 in Mark 1. Bautismo número 2 en Marcos 1. And I'm going to read for Y you voy a in leer para ustedes verse 8. en el verso Here is 8. John speaking. Aquí está Juan I hablando. Yo, Indeed have a la verdad, baptized os he you bautizado with water. I con have agua. baptized you a Los he baptism bautizado of en un repentance. bautismo de That's over and arrepentimiento. over again throughout the New Testament. Eso está escrito una y otra vez a través del Nuevo Testamento. Speaking of Pero Jesus, Él, hablando de shall Jesús, baptize you os with the bautizará Holy Ghost. con Espíritu Go to Santo. Matthew chapter 3. Vamos a Mateo 3. And I'm going to read for you in chapter 3 and verse Y voy a leerles en el 11. capítulo 3, en el verso John again 11. speaking, I Y Juan otra vez indeed hablando, yo a la baptize you with verdad water os bautizo en unto agua repentance. para But he arrepentimiento, that comes pero after el que me viene tras is mí, mightier than I, cuyo whose shoes calzado yo I no am soy not worthy digno to de llevar, bear. es más He poderoso shall que yo. baptize Él you os bautizará with the Holy en Ghost Espíritu Santo and y with fire. fuego. Or, let's change that O word. cambiemos esa To palabra, submerge. sumergir. He will
Él los sumergirá o Él los abrumará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, hay una gran diferencia entre ser bautizado en el Espíritu Santo y ser llenos con el Espíritu Santo. Ninguno fue bautizado en el Espíritu Santo, sumergido, abrumado, con toneladas de fuego hasta el día del Pentecostés. Esa fue la primera vez en que la promesa del Espíritu Santo los abrumó al pueblo de Dios y se llevó a cabo. Ese fue el día del Pentecostés. Fueron los días de la lluvia temprana que bajó sobre la iglesia primitiva. Sin embargo, hubo muchas personas antes a eso que fueron llenos con el Espíritu Santo. Hola. Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, pero no fue bautizado, pero fue lleno. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando escuchó la salutación de María, la Biblia dice que fue llena con el Espíritu Santo y magnificó a Dios. Zacarías fue lleno con el Espíritu Santo. Los hombres de la antigüedad, los profetas de la antigüedad, los que escribieron el Antiguo Testamento, fueron movidos por el Espíritu Santo. Dijo sobre ellos y dentro de ellos y les dio inspiración y una visión profética. El apóstol Pablo fue lleno con el Espíritu Santo una y otra vez. Igual Juan y otros discípulos también. También los creyentes se reunían y eran llenos con el Espíritu Santo y con mucho gozo. Así que antes del Pentecostés y después del Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo no era una cosa extraña, pero el sumergimiento, esa experiencia que ustedes tuvieron. Yo recuerdo el día que recibí el Espíritu Santo y fui bautizado en el Espíritu Santo. Fue en un río llamado el río Appleby, en Nelson, Nueva Zelanda, cuando yo solo tenía 6 años de edad. Y bajé en esa agua fría con mis pequeñas piernas temblando, mis shorts que traía puestos, y nunca olvidaré ese día, nunca, nunca, en toda mi vida. Lo puedo ver justo ahora. Bajé petrificado, muriendo de miedo del agua, porque yo me había ahogado cuando tenía 3 años y me morí. Mi mamá me revivió, así que le tenía mucho miedo al agua. Tenía que llevarme pataleando y gritando para meterme a una tina porque me petrificaba el agua, así que estaba ahí, petrificado junto al agua, y mi mamá estaba ahí junto y me decía, vas a estar bien, vas a estar bien. Porque no me habían dicho que me bautizara. Yo quería, lo escuché en la iglesia y dije, yo tengo que hacer eso. Mi papá dijo, bueno, está bien, explícamelo. Bueno, no sé qué le expliqué, pero creo que fue suficiente para que dijera, bueno, está bien, te vas a bautizar. Así que bajé, temblando, a ese río frío que pasaba. Y aquí estaba un ministro australiano, el cual oró y dijo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Y me bajó en ese río, y cuando salí, estaba bautizado en fuego. Había tanto calor y radiación que vino sobre mí, que empecé a hablar en lenguas. Nunca había hablado en lenguas antes. Y no sé cuánto tiempo
Estuve hablando en lenguas cuando me sacaron de ahí y el fuego simplemente me engolfó totalmente. Yo lo sentía desde aquí hasta abajo. Y cuando salí del río, recuerdo haberle dicho a mi mamá, estaba así con una toalla. Ella murió solo 6 meses después de eso. Ella estaba ahí con esa toalla. Y yo corrí a ella y le dije, estoy caliente, estoy todo caliente. Nunca lo voy a olvidar, me miró y de todos modos me envolvió y dijo, ese es el Espíritu Santo. Y esto fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego bajó como lenguas, pero ese fuego los envolvió. No solo fueron llenos, pero fueron bautizados. Y esta es la experiencia. Es una experiencia inicial, igual que la salvación. Tú no eres salvo cada día, aunque lo haces a través del arrepentimiento, pero no regresas y vuelves a ser salvo. Eres salvo una vez, pero necesitas la limpieza de la sangre cada día. Es lo mismo con el bautismo del Espíritu Santo. Tienes esta experiencia inicial y ahora es tu trabajo y mi trabajo mantener ese fuego ardiente, mantener esas flamas avivadas y ser sumergido. Y esta es la gran pelea en la iglesia cristiana en los tiempos finales. Es mantener el fuego ardiendo. Porque hay tal espíritu apático, letárgico, adormilado, pegajoso, que se ha infiltrado en la iglesia, arrullando a todo mundo para que se duerma. Así que las flamas de nuestro bautismo en el Espíritu Santo empezaron a desvanecerse. Necesitan sacudirse y empezar a avivar, soplarle esas llamas, soplarle ese Espíritu Santo, soplarle a esa experiencia con Dios. Alguien bendiga al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ser llenos una y otra y otra y otra vez. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Estoy siendo claro aquí? Así que ese es el segundo bautismo. Saben que todos estos tienen una gran lección en cada uno, pero simplemente los estoy dando así. Así que, ¿cuál fue el primero? El bautismo de arrepentimiento. ¿Cuadro de qué? De la salvación. Hermana, simplemente está quemando en sus 4 hornillas. Salvación. ¿Quién fue? Fuiste tú. Bueno, tú estás quemando en las 4 hornillas. Gloria a Dios. Segundo bautismo, ¿de qué es? El Espíritu Santo. Sumergidos, envolvidos, abrumados por el Espíritu Santo. Dices, simplemente no lo siento como solía sentirlo. Eso no es culpa de Dios. Esa es tu propia culpa tonta. Dios dio el fuego sobre el altar de bronce, para que los hijos de Israel, cuando estuvieran en el desierto, y les dijo, voy a enviar el fuego, pero ustedes tienen que mantenerlo encendido. La cantidad y nivel de flamas que envuelvan tu ser hoy no depende de Dios, depende de ti. Dios te dio el bautismo. Él te sumergió en fuego.
to God. Gloria a Dios. He engulfed you with the flames Él te envuelve con las flamas del altar sobre el sacrificio de sangre, sobre el bautismo de arrepentimiento, goteando con la sangre de perdón. Pero después dice, bueno, ya lo tienes, ahora tú manténlo encendido. Mantén flameando esas flamas una y otra vez para mantener la experiencia viva. Pero verán, eso es trabajo. Y no nos gusta trabajar. Solo queremos que nos dé todo. Y Dios dice, a ver un momento, ya te lo di. ¿Qué estás haciendo con él? Te di el Espíritu Santo. Te bauticé. Lo derramé sobre ti. Te envolví. ¿Qué has hecho con ello? Buena pregunta. Bautismo número 3. Mateo capítulo 20. Mateo 20. Glory to God. Gloria a Dios. Estoy tan orgulloso de mí mismo que de hecho estoy avanzando. Creo que voy a llegar a los 5. Puedo hacerlo. Mateo capítulo 20. Aquí están estos dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Estos caracteres están llenos de orgullo y arrogancia. Pero estos dos personajes simplemente, bueno, hicieron todo lo que ustedes saben, pero son muy parecidos a nosotros. Porque decían, bueno, ¿sabes qué, Señor? Concédenos 2 asientos, uno a cada lado de ti en tu reino. Así pensaban de ellos mismos. Decían, yo voy a tener ese tipo de posición y lugar en el reino de Dios. Y aquí dice, verso 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Este es el vaso de la pena o del dolor y ser bautizados. Bueno, cambiemos esa palabra. Y ser sumergidos o ser abrumados con la experiencia abrumadora con la que yo voy a ser abrumado. Este era un bautismo de sufrimiento. Alguien bendiga al Señor. Vamos, alaben al Dios viviente. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Touch the Lamb of God. Woo! Powerful, powerful. Poderoso, poderoso. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, pray with your brother for a moment. Vamos, oren con su hermano por un momento. Oren con su hermano un momento. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Powerful, 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 brother. Poderoso, hermano. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gracias, for your Jesús. visitation. Gracias, Señor, por tu visitación. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lamb of God. Gracias, Cordero de So Dios. incredible when the Es spirit tan of increíble revelation cuando el hits you, espíritu de you revelación become te aware of something golpea in your y te vuelves consciente de algo en tu vida, God has done, is doing, de lo or que you Dios see ha is hecho, about está to do. haciendo o que Thank you, va Lord. a So hacer. powerful, brother. Gracias, Thank Señor. you Así for que, yielding to hermano, the Spirit. gracias por estar Thank en you, el Lord. Espíritu. Touch Gracias, him, hermano. Jesus. Bless him, bless El him, toque Lamb de of God. Jesús. Bendícelo, Cordero de Hallelujah. Dios. This baptism of death Este and bautismo de suffering, muerte baptism y of sufrimiento. suffering. Are you Bautismo able de to drink the sufrimiento. cup, this cup of sorrow, and be baptized with the baptism ¿Podéis that beber I'm del vaso baptized que yo he de with? beber y ser bautizados Wasn't con el water baptism. He bautismo was con que yo soy already water bautizado? baptized. No era He bautizo was en agua, talking ya habían about sido being bautizados overwhelmed hacía mucho. and Estaba hablando submerged de ser into abrumados y suffering and into sumergidos death. en el sufrimiento y en la muerte. You want to sit on my right and my left, but are you able Quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda, pero baptized with this baptism? pueden ser And they bautizados con said este to him, bautismo. Y "Yes, ellos le Lord. dijeron, sí, Yes, sí, we are able to do that. podemos We hacer are eso. able to be baptized." And they said and he said unto them, Y él les dijo, "You shall a la drink verdad, indeed of de my mi cup, vaso beberéis, and be y con baptized el with the bautismo con baptism que yo soy that I am bautizado, baptized seréis with. bautizados. But to sit on my Pero right el hand sentaros and a on mi my derecha y a mi left is izquierda not no es mine mío to give, darlo, but it shall be sino given aquellos unto para them quienes to está whom preparado it is por mi prepared Padre. by my Father. All of the disciples Todos los discípulos suffered a martyr's death sufrieron una muerte apart de from the Apostle mártir, John. aparte del apóstol The Apostle Juan. John was the El only apóstol Juan one fue el who was único not killed. que no fue But he was asesinado, pero He fue was exiliado, exiled as a y en su prisoner, as a exilio como religious prisionero, prisoner como onto prisionero the religioso, Isle of Patmos, en la isla de where Patmos, history says en they donde had to la historia fend dice que for tenían que themselves. valerse por There ellos was no mismos. prison kitchen, No there había was nobody cocina de cooking them prisión, food and giving no them había meals. nada They were que just put on the cocinar y les island diera su and comida, left. solo los ponían en la isla And y they eran had to dejados ahí. find their own way. Y tenían que There were encontrar no sus bars, propios there medios. was but there was No había the ocean. barras, pero estaba el could go océano. nowhere. Whoever No was podían ir a there, ningún lado, that's where John was donde quiera put. que estuviera. Ahí In a es donde place fue of puesto isolation Juan, and en un exile. lugar de So all aislamiento en of the exilio. disciples and the Así que todos los apostles, demás discípulos they o los all apóstoles, drank of todos the cup bebieron and were del vaso baptized. y fueron Are you cold, bautizados. Sister Janet? We can turn it up a little ¿Tiene bit. frío, hermana I don't Janet? want you to Le podemos freeze. bajar un poquito. No Brother quiero Mike, que se do me a favor enfríen. and shut the back Hermano, door, if you would. Make, And we hágame can un keep favor some y heat in here. cierre la puerta de atrás y podemos mantener un Last poco el thing calor I aquí. want to see is you cold. Lo último que I feel deseo a ver little es que se cold, enfríen. Yo me siento, de hecho, también un And I'm poco preaching. frío. I Y know eso I'm que estoy sweating, but I predicando, feel sé que cold. estoy sudando, pero me siento frío. Thank you, Lord. So Gracias, this Señor. is Así que a baptism of este es suffering. un bautismo de Baptism of sufrimiento, death. That's the third bautismo de la baptism muerte. Este es el that we tercer see bautismo in the Word of God. que Can I vemos take en la you on? palabra de Dios. All ¿Puedo right. llevarlos a otro? Let's go to Revelation Bueno, vayamos a Apocalipsis, chapter 19 capítulo 19, and go to the fourth y vayamos al baptism. cuarto bautismo. This is good. Esto es bueno. What was the first baptism? ¿Cuál fue el primer bautismo? Baptism of repentance. Bautismo de What was the second arrepentimiento. baptism? ¿Cuál fue el segundo? Baptism of the Holy Ghost. Bautismo What's del the third Espíritu baptism? Santo. ¿Cuál fue el tercero? Baptism of El suffering. bautismo del Baptism of sufrimiento. death El bautismo de la and muerte suffering. y Fourth sufrimiento. baptism is a El cuarto baptism bautismo es un of the bautismo, blood. el bautismo de la sangre. And this is a baptism Y este that es un you and bautismo I need more of. que usted y yo We necesitamos need sobre more todo. the fanning of the Holy Ghost, Necesitamos más del but we avivamiento del need a Espíritu Santo, baptism of blood. pero necesitamos un The bautismo blood. de What sangre. is the blood? La What is sangre, the- ¿qué what es la does the sangre? blood of the Lamb do? ¿Qué es lo que hace la sangre del Cordero? It
cleanses, thank you. limpia, gracias, It overcomes. vence, Huh? It is life. es vida, Sorry? perdón, Praise. Did you say praises? dijo Don't understand. alaba, no entiendo. Praises? ¿Alaba? Okay. Okay, I understand what you're saying. All right. Entiendo lo que dice. What else? Bueno, ¿qué más? Love? Yes, the blood Amor, encompasses bueno, sí. love. La I'm sangre just picking your brain, envuelve that's all. o comprende el amor también. Simplemente estoy Warfare. animando a su cerebro. Victory, Guerra, victoria, healing, sanidad, resurrection power. poder de resurrección. Oh, there's so much Hay in the tanto blood. acerca de la sangre. Salvation. Salvación. Here in Revelation, Aquí en chapter Apocalipsis, 19, capítulo I've taught on 19, this before, hemos not that enseñado long sobre esto ago, antes, since we no got hace back from mucho, South Africa. desde que In estamos allá en chapter Sudáfrica. 19, En el capítulo this is when 19, Jesus esto es cuando comes Jesús back again the second time. viene de regreso la segunda And he is vez. coming with Y Él viene his bridal army, or con the su ejército armies de of the bride and the esponsales o con sus manifested sons of ejércitos, God riding la behind esposa them y los on a hijos white horse. manifestados And it says in cabalgando verse a su 12, lado en his caballos blancos. eyes Y dice en were as a el flame of verso fire, 12, sus and ojos on eran his como head were llama de many fuego, y crowns. había en su cabeza And he had a muchas name diademas, written that no y man tenía un knew, nombre escrito que but he ninguno conocía, himself. sino él And he mismo. was clothed Estaba in a vestido de una vesture. ropa teñida. Okay. ¿De una ropa qué? Guess what that word Teñida. dipped is? Esto es lo que significa esta palabra teñida. It was bapto. It Es was bapto. submerged. Estaba Remember, I told you bapto, that. estaba It was sumergida. not Ya just les a había little dicho eso. corner of No the era garment. solo Now, una esquina de la most ropa. commentaries, Ahora, they la mayor explain parte de this comentaristas verse explican by este saying verso that diciendo Jesus wore que Jesús a vestía vesture that una on its vestidura corners y que en sus had esquinas the blood of the enemies. tenía la sangre de los enemigos que había matado, porque la sangre era tanta que se le pegó en la orilla de su vestidura y que podías ver en las esquinas de su vestidura el testimonio de todos los enemigos los que había ganado. Son tonterías. ¿Cuál sería el propósito de eso? Y además, esta escena que estamos leyendo ocurre en el cielo. Ni siquiera está en la batalla todavía. Está en camino a la batalla apenas. Y no está en una vestidura o en un manto o una ropa, una vestidura con la esquina de su vestidura con algunas gotas de sangre. Esta vestidura está bapto, está sumergida, es bautizada en la sangre resucitada del Cordero. Es un testimonio para todo el mundo de que aquí viene aquel que venció la oscuridad, el pecado, el infierno y la tumba. Aquí viene el Cordero de Dios, el Cordero resucitado de Dios, vestido en su sangre resucitada, la sangre vencedora, sangre victoriosa. Alguien ayúdeme a alabar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No es poderoso? Es la misma cosa
que podemos ver en Apocalipsis 7, de la gran multitud de gente parada delante del trono de Dios, y ellos vienen de gran tribulación. Me deja saber que aún en la tribulación van a ser vencedores. Los que no vencieron antes de que ocurriera el rapto, pero hicieron una decisión. Algunos dicen, no, ya no va a haber salvación. Eso no está ni remotamente siendo verdad. Así que el Salvador solo dijo, bueno, ya no pueden ser salvos. Yo no morí por esta pequeña dispensación de 3 años y medio. Es la cosa más tonta que he escuchado. ¿Van a limitar al Señor y su poder redentor? No. Aquí está esta multitud de gente que salieron de gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre. Son bautizados. Bendito sea el Señor. ¿Saben por qué no pueden vencer? Porque no son bautizados lo suficiente en la sangre, en el fuego, en el agua. I'm about to explode, Jesse. Estoy a punto de explotar. Hallelujah. You better thank God my voice is weak today because your Deben creer eardrums que would be Dios debilitó popping. mi voz hoy, porque si no Thank you, sus Lord. oídos estarían tronando. Power El of poder the blood. de la Here sangre. these people Aquí están estas facing personas the dragon, enfrentando al dragón, al and the anticristo false prophet. y al falso And going profeta, through y horrendous pasando a and través de horrific tribulation. tribulación Not just horrenda y tribulation, horrífica. but No the solo great tribulación, pero la gran tribulation. tribulación. And they came through. Y Out the other atravesaron. side, Y del otro standing lado, before parados the throne of God delante del trono de and the Dios Lamb y del with Cordero, their robes con sus vestiduras washed, lavadas, totally drenched totalmente empapadas en la sangre del Cordero. His fourth baptism is the Este baptism cuarto bautismo es el bautismo de la sangre. Gracias, Señor. Vayan al Señor todos los días y díganle, Dios bautiza mis vestiduras espirituales en la sangre del Cordero. Las sumerjo, las hundo mi alma y mi espíritu en la sangre del Cordero. Allí van a encontrar poder. Ahí van a encontrar el ser vencedores. Ahí van a encontrar santificación. Ahí van a encontrar victoria. Ahí van a encontrar el amor y ahí van a encontrar resurrección, el poder de resurrección. Gloria a Dios. El bautismo de la sangre. Bapto. Empapado. Solíamos cantar una canción. No sé si la cantan en estos días, pero la cantábamos en Islandia. Creo que te he escuchado cantarla. Tengo la sangre, tengo el fuego, tengo el agua sobre mí. Tengo la sangre, el fuego y el agua sobre mí. Tengo la sangre, tengo el fuego, tengo el agua, todo sobre mí. Tengo la sangre, el fuego y el agua sobre mí. Gloria a Dios.
What are the three things ¿Cuáles son las that every tres demon cosas out of hell will que get you todo to demonio stop del using? infierno va a hacer que dejes de usar? La sangre, el fuego And the water. y el agua. He does not want you Él no solo te quiere sumergido, overwhelmed abrumado blood, con the sangre fire, y con fuego and the water that we'll y talk about con next agua. Sunday. Vamos a hablar de ello el Praise the próximo name of domingo. Jesus. Okay, En el nombre de that was Jesús. baptism number 4. Bueno, Woo, ese we're fue el doing good. bautismo número 4. Bueno, vamos bien hasta ahora. Ahora Now I want you to listen very carefully. quiero que escuchen con mucho cuidado. Go to Matthew Vamos a Mateo, chapter 28. capítulo 28. Praise the living God. Alabado sea el Hallelujah, Dios hallelujah. viviente. Halal, halal, halal. Bless the Lord. Bendito These sea el Señor. verses here Estos versos speak aquí of baptism hablan del have bautismo been some of the most controversial y han sido verses in the algunos de los Christian versos church. más controversiales en la iglesia cristiana desde Since they siempre, were recorded and desde que put fueron out there for all registrados to read. y puestos ahí para que todos los leyéramos. Now, Ahora I'm going to read, voy a leer and when we get, you're going to read it with me. I'm going to read y ustedes lo van a leer conmigo. Voy a leer 19, el verso 19 y 20. and when we get to the word Y cuando lleguemos baptizing them a la palabra bautícenlos, quiero que la cambie. to immersing, or let's just do submerging them. I like that word, submerge. Sumérjanlos. Okay? Prefiero esa Because palabra, it's the word sumérjanlos, baptismo. porque es la palabra bautismo And Baptismo. transliterated y transliterado baptism. como But the bautismo, meaning, pero el significado, submerged. sumergir, Baptism is just a transliteration. bautismo es solo una transliteración de la palabra griega. De hecho, es usada en griego cuando la gente está sobrecogida de pesar o cuando un barco se hunde en el océano, usan esa palabra. Bautismo es sumergir, hundir, es venir abajo. Bueno, estar sobreabrumados de pesar o de dolor. Todas esas palabras o esas instancias en el griego usan la palabra baptismo o bapto. Ser hundido en algo, ser vencido por algo, o identificarse con algo, o algo en la que estás tan sumergido que ya no eres tú, sino que eres eso. Es una palabra poderosa en griego, pero va más allá en su significado de como nosotros la hemos encerrado en nuestra teología cristiana. ¿Están conmigo? No estoy tratando de cambiar la teología, solo estoy tratando de mostrarles lo que yo he descubierto. Y les dije esto alguna vez en un pequeño bocadito, probando las aguas, pero no estoy seguro si alguno agarró lo que estaba diciendo, no estoy seguro que sí, a lo mejor sí. O tal vez no les gustó, estuve en desacuerdo. Bueno, no me importa porque pueden estar en desacuerdo lo que quieran, pero yo solo estoy diciendo lo que veo. Pero yo vi algo y ustedes me conocen. Cuando veo algo, voy e investigo si quiero saber si alguien más está diciendo esto. ¿Alguien más ha escrito sobre esto? Porque yo estoy viendo algo y quiero saber si hay otras voces por ahí. ¿Y qué creen? Encontré algo. Fui corriendo y le dije, nena, alguien más está viendo esto también. Lo que había encontrado hasta ahora. Así que, ¿qué vamos a hacer con la palabra bautizo o bautizándolos? Sumergir. Lo vamos a leer juntos en Mateo 28 y voy a leer con ustedes, todos en voz alta.
no murmuren, Because if you do, porque si lo hacen, okay? So you ¿está reap bien? what you sow. Así que I've been lean sowing to you lo que excitement, vieron. Yo he estado sembrando en ustedes life, excitación, fire, joy. Give it entusiasmo, back to me. vida, gozo. Así que denme un poquito de I regreso. want to reap now what I've been sowing Quiero into leer you. ahora lo que Are you all ready? les he estado Beginning sembrando. verse 19, first word is Listos, go, vamos a let's empezar go. en el verso Go 19. ye Vamos, por therefore, tanto, and id teach y all haced nations, discípulos a submerging todas las them naciones, in the name sumergiéndolos of en the el nombre Father, del and of the Padre y Son, del Hijo and of the y del Holy Espíritu Ghost, Santo, teaching them enseñándoles to que observe guarden all todas things las cosas que whatsoever os he I have mandado. commanded you. Y And lo, he aquí, I am with yo you estoy con always, vosotros even todos unto los the días end of hasta the el world. fin del mundo. Amen. Amén. Now, Ahora, go and teach vayan y enseñen nations. a todas las naciones. That word there, teach, is Esa palabra ahí, literally means, in enseñen, the meaning, to make disciples. hacer discípulos. Es como Go and dice en make español. disciples Vayan y hagan in discípulos all nations. en todas las naciones. First of all, see A if ver, you en can primer remember lugar, back when I a started ver si pueden teaching on regresar cuando disciples. empecé Who is a disciple? a enseñar acerca de los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Brother Jim said a student, yes. Un estudiante, dijo el hermano Jim. Sí. Someone who sat at his feet. Alguien que se sienta a tus pies. A follower, thank you. Un seguidor, gracias. A follower of what? ¿Seguidor de qué? Follower of example. Seguidor de un Disciple ejemplo. follows the example El of the discípulo teacher. sigue el Disciple ejemplo is del a maestro. pupil. Un discípulo es un Jim said pupilo, learner. He un is a aprendiz, student. es un A estudiante. disciple is one Un who discípulo es alguien que listens, escucha, gains knowledge, gana and conocimiento practices y lo that practica. knowledge. Practica ese conocimiento, ¿correcto? That's a disciple. That's Ese why es un Jesus discípulo. called disciples. Por eso Jesús llamó discípulos. ¿Para hacer qué? ¿Para ayudarlo? No, para They walked enseñarles. with him, Caminaron ate with con him, él, comieron traveled con with él, him. They viajaron slept in the con él, same house as him. durmieron They en la misma went casa, up mountains with him. They served subieron with montañas him. con They él, watched him. sirvieron con They él, lo listened to observaron, him. lo They were escucharon. disciples indeed, Eran de which hecho were discípulos, transported. lo cual fue That's not a good word. transportado. Bueno, no es una buena palabra, They were pero they fueron, graduated se from graduaron being a disciple de ser to un being discípulo apostles. a ser He did un not call apóstol. them as apostles. Él no los llamó He como called them as apóstoles, disciples. los llamó como And through their discípulos. training, Y a he través de su prepared them entrenamiento, for the los preparó apostleship. para el You all there? apostolado. ¿Están ahí? Okay. So, Bueno, he says así here, que él dice okay, aquí, first of all, bueno, en primer lugar, I just love this. I love it, I love it, I love it. me encanta esto. First of all, where En is primer this taking lugar, place? ¿dónde está ocurriendo esto? Esta escena. It says it right there. Just go a verse above, maybe. Thank you. They're up on a mountain. Están en Why un did they go monte. there? ¿Pero por qué fueron allí? Nope. Who said that? ¿Quién dijo eso? Jennifer? That's right. Jennifer, así He told es. them to. He Porque said, él se "Go los dijo. and Les I dijo, will vayan meet you." y me voy a encontrar con mountain in ustedes Galilee. en este So monte they en were Galilea. there because Así que he estaban told ahí them to be there. porque Jesús les dijo que estuvieran ahí. ¿Correcto? Okay, and we got that established. They were there because he Tenemos told eso them to be establecido. there. Estaban ahí porque Él les dijo And que estuvieran ahí. then, Y what entonces, many have called the Great Commission. lo que muchos han Jesus llamado la said Gran to them, Comisión, "Go Jesús and les teach, dice a or ellos, go vayan and y make hagan disciples, discípulos o baptizing them, enseñen. we have in English,
bautizándolos, dice en español, o sumergiéndolos en el nombre, en el carácter, in the nature, en la naturaleza, Isaiah, in the power, en el poder, in the authority, en la in autoridad, the example en el ejemplo of the triune God, del Dios of the Father, triuno, del of the Padre Son, y del Hijo and of the Holy Ghost. y In del other Espíritu words, Santo. En otras teach palabras, them and enséñenles submerge them y into sumérjanlos all truth. en toda verdad. And I know this has got to do with teaching. Y yo sé because que esto he tiene que goes ver con on and he enseñanza says, porque "And continúa y teach dice, them," enseñándoles en el verso to 20, observe everything I que told guarden you. todas las cosas que os he What I mandado. saw that day Lo que was yo veo en there's a ese big día possibility, and es if que hay you una agree gran with me, posibilidad, y that algunos Jesus están is de not acuerdo even conmigo, de talking que about water baptism. Jesús ni siquiera está hablando de bautismo en agua. He's talking about Está hablando okay, de, if he is talking about bueno, water baptism, si estuviera then hablando de bautismo disciples en are agua, made by water baptism. entonces los discípulos son hechos por el bautismo And en if agua. that be true, Y si eso then fuera the verdad, church in general entonces should be full of disciples. la iglesia estaría llena de That does not discípulos. make a disciple. Eso no es lo que hace You un can be discípulo. baptized until you're blue in the face. Puedes ser bautizado hasta que te pongas And still not azul be de a la cara disciple. y sin ser un discípulo A todavía. disciple is one who Un is discípulo es uno que submerged es sumergido in the Godhead, en la Trinidad, submerged in the sumergido character of God, en el carácter de Dios, sumergido en el poder y en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bless the Lord, O my soul. Bendice, alma mía, al Señor. Son Into sumergidos all truth. en toda verdad, toda la I don't verdad. believe Ahora, that yo no you creo can create a doctrine que tú puedas crear una out of one doctrina verse. de solo un versículo. And yet the whole church world Y sin embargo, has todo el mundo de la created the iglesia doctrine ha of creado water baptism la doctrina from del that one bautismo en verse. agua de ese un versículo. That's not right. Eso no Because es, no es there's nothing correcto, to support it. porque no hay nada que lo apoye. There's not one example of one No hay person un solo anywhere ejemplo in the de Word of una God persona who en was ninguna palabra, baptized en in the una parte de la name palabra of de the Dios Father, que sea baptized in the bautizado name of the Father, Son, en and agua Holy en el Ghost. nombre del No, Padre y del Hijo y not del one. Espíritu Santo, ni uno. So how can you Así get que, your heels in ¿cómo puedes and believe poner tu talón something en eso y that creer has algo no supporting que no tiene scripture? escritura que lo Doesn't apoye? exist. No existe. But I've got supporting scripture Pero yo for tengo what I'm telling you. escrituras que sí soportan lo que yo les estoy diciendo. What is ¿Qué es submerging them in the name? sumergirlos en el nombre? Everything about God Todo acerca is de in His Dios name. está en su nombre. Everything. Todo. All knowledge of Todo el Him conocimiento is de in His Él name. está en su nombre. All power of Him Todo el poder, is in His name. todo su poder está en su All the nombre. attributes, the Todos los character atributos, of el God, carácter de past, Dios, present, pasado, and future, presente y futuro, is in His name. están en su nombre. It's all in His name. Todo In está other en su words, nombre. En otras palabras, Jesus was saying to His lo que disciples Jesús on le estaba this diciendo a sus occasion, discípulos up en on esta the mount ocasión, in ahí sobre el Galilee, monte, where en He Galilea, told them to meet Him, cuando les dijo que lo encontraran allí, He said, teach, les dijo, enseñen, teach, enseñen, make disciples by teaching hagan them discípulos enseñándoles character, el the carácter, nature, la naturaleza, el poder of the Almighty God. del Dios Leaving Todopoderoso, nothing out. sin You know dejar what nada most fuera. churches in the Christian world have done ¿Saben today? qué? Lo que han They hecho have taken la the mayoría de Holy iglesias en estos Spirit, días han tomado el and Espíritu everything is the Santo Holy Spirit. y todo
dicen que todo We es del pray Espíritu to the Santo. Spirit. We Le oramos al worship the Espíritu, Spirit. adoramos al Espíritu, We sing songs to the cantamos Spirit. cantos al Espíritu. Show me that in the Bible. Muéstreme dónde está eso en la Biblia. I don't see anywhere where I'm told to worship the Holy Ghost. Yo no veo ningún lugar que diga que deba adorar al Espíritu Santo. No está And they allí. exclude the Father Y and the excluyen Son al Padre y al and the Hijo experiences y las that the Holy experiencias Ghost has come to lead de and que guide us into el Espíritu with Santo the ha Father venido and the a Son. guiarnos al Padre y al Hijo. I don't know if I'm making sense. No sé si estoy So siendo Jesus claro. said, don't exclude Así que anything. Jesús dijo, no Don't cut excluyan the nada. Father out. No corten Don't al cut the Son Padre, out. no Don't corten cut al the Holy Hijo, Ghost out. no corten al Because Espíritu these Santo, three porque that estos are tres one give que the son complete uno entirety of dan all la entrada truth. completa de And toda Jesus verdad. said, Y Jesús I dijo, am going to go away. yo me voy a In ir John, but I'm going en to Juan, send the pero les voy a Spirit enviar of truth, el Espíritu de the verdad, Comforter. el And when Confortador. He Y has cuando come, Él He haya will venido, lead you Él and los guide guiará you y los into the guiará things that you need to know. a las cosas que necesitan saber. What? ¿Qué? No Oh, dijo say eso. it. Díganlo. Los guiará a toda He will verdad. lead you and guide you into Los va all a guiar y a llevar a truth. toda la And verdad. that's what Jesus was telling his disciples. Y esto es lo que Jesús le estaba his apostles diciendo now, a sus how to apóstoles make ya. disciples. Cómo Give hacer them discípulos. all truth. Denles toda la Baptize verdad. them. Bautícenlos. Submerge Sumérjanlos. And so because the Y translators por causa de que los translated it traductores as a lo literal tradujeron transliteration como and not a una translation, transliteración literal y no una baptismo, traducción, baptize. bautismo, Instead of looking at the bautícenlos. meaning of the En vez word, de mirar el significado de la palabra, sumergir, go and submerge them. si hubieran puesto ahí, vayan y Everything there is sumérjanlos to know about God, en todo lo que totally different. se necesita saber acerca de And we Dios, would sería not have totalmente had this diferente. fight. Y no tendríamos In the esta church all these pelea years, en la iglesia we todos had estos the años, Trinitarians and the oneness, en donde and they hate tienes, these ones, and they hate- all los hate each other. trinitarios Well, hablaban la we're unidad y la oneness. unidad One odia a los God, otros y one nos this, odiamos one uno a that, otro y one nosotros, name, un Dios, un nombre. No. It's about the Y el otro, Trinity. no, It's se about trata de la Trinidad. baptizing Father, Son, Es Holy de Ghost. bautizar en el nombre del Padre, el That's Hijo y what el Jesus Espíritu said. Santo. Es lo que dijo Jesús. And then all the apostles came along and Y entonces disobeyed todos everything los Jesus said. apóstoles vinieron y Does it make sense? desobedecieron todo lo que Jesús dijo. Pues no tiene sentido. Makes no sense at all because they did No not hace disobey sentido. him. Because Porque that's no lo not what he told desobedecieron. them. Porque no fue lo que les dijo. I don't know if I'm making any sense. No sé si estoy siendo claro. But we have a problem. Pero tenemos un problema. Houston, Houston, we have a problem. tenemos un problema. There is another example Hay otro of ejemplo Jesus talking to his disciples along de these lines. Jesús And this time hablándole a it's in sus discípulos Mark. So en let's have a estas look at that, líneas. because Y esa I cita believe está en in Marcos. total Así truth, que not miremoslo. some truth. Miremoslo, And if we're porque gonna yo creo talk en about toda it, la let's verdad do y it no en algo de verdad. Si vamos a hablar de ello, hagámoslo todo. 16, Marcos capítulo 16. Mark. There he is. Aquí está. Mark chapter 16. Marcos capítulo 16. And people assume Y la gente this is the asume same account. que este es But el now I'm mismo gonna read evento. to you and you tell me if it's the same account. Pero ahora les voy a leer y ustedes me dicen si es el mismo evento. ¿Dónde tomó lugar el otro? On the mountain in Galilee, right? En el monte en Why were they Galilea. ¿Por qué estaban ahí? Jesus told them to go. Porque And what did Jesús Jesus les tell dijo them to que do? fueran. Go and ¿Y qué les dijo que Teach. hagan? Vayan y Teach. enseñen, submerge. Teach sumerjan, them. enséñenles. Teach them to observe everything I've told you. Enséñenles a observar todo lo que les he enseñado. Sumérjanlos en la totalidad de Dios. No dejen This nada is a fuera. disciple. Esto es un That's how you discípulo. make a disciple. Así es como haces un Y'all got discípulo. it? ¿Ya lo All tienen? right. This Bueno. account right here Este cannot recuento be aquí no the puede same ser account. It's el not mismo possible. evento. No es In posible. verse 15, En el verso 15, and he said unto y them, les dijo, well, let's go to verse 14.
Bueno, empecemos en el 14. Afterward, he Finalmente appeared se apareció unto the a los 11 11 as they sat at meat. mismos, Where were they? estando ellos sentados a la mesa. At a ¿Dónde table. estaban? Thank you. En una They mesa. were having dinner somewhere. Estaban cenando en algún And lugar. he appeared to them. Y se les apareció. He appeared unto the 11 when they sat at meat. Y They weren't on a mountain. They were no probably estaban in somebody's home, en un monte, probablemente estaban en la casa de alguien, having dinner. reuniéndose, They were cenando. eating supper. Estaban comiendo And la he cena. upbraided them. He rebuked them Y les reprochó with their unbelief su and their incredulidad hardness of heart. y dureza de corazón, Because they believed not them porque no which had habían creído seen a him los que le habían after visto he was resucitado. So he appears to them Así in this que location. se les aparece They're not en on the esta mountain. locación, They're no not están en waiting el for him. monte, no lo están They're not esperando in a this él, location 'cause he no told están en them esta to go. locación, porque Like él you les see hubiera in dicho que Matthew. fueran, como They're podemos sitting ver en Mateo. around, not Están looking for him, sentados, they're feasting. no buscándolo, están teniendo un festín ahí. Y él se And the aparece. first thing he does, Y la I primera cosa rebuke que you all hace, because you got such los lack of reprendo faith. porque les falta mucha fe. But then he goes on. Pero entonces And he continúa said unto them, y "Go les dijo, ye into id all the world por todo and, el mundo and do y- what now? y hagan qué, dice, Oh, not teach. no enseñar, no les dijo enseñar, les dijo predicar. Not even the same word, not even close. Ni siquiera la misma palabra, ni siquiera In cerca. Matthew 28, En Mateo it was about 28 teaching. se trata de enseñarles, Laying arar, brick upon brick. poner ladrillo sobre Here, ladrillo. he says nothing about teaching. Aquí no dice He nada says acerca de preaching enseñar, dice Gospel to predicando every el evangelio a toda criatura. gospel is this. ¿Qué My evangelio own es este? thoughts are that this is the gospel Mis of pensamientos salvation, propios de esto because es que se trata it del says, evangelio de la salvación, "And he porque that dice, believeth", el que that creyere, believes the gospel el que and is creyere baptized en el evangelio y shall fuere be saved. bautizado será And salvo, he that believeth not mas el shall que be no damned. creyere será Can condenado. that be the same No puede experience? ser la misma experiencia. No, There's nothing in no this hay nada account en este of recuento Jesus' visitation de or la his visitación de command Jesús that remotely o su mandamiento relates que remotamente se what Jesus parezca told them in Matthew a lo que 28. Jesús les dijo en Mateo 28. All the words are different. The Todas las location palabras is son different. diferentes, el lugar es diferente, The command is different. el mandamiento es One is making diferente. disciples. Uno está haciendo discípulos, The other is el otro making believers. está haciendo creyentes. The other Gracias. is making believers. El The otro está other haciendo one creyentes. is making Uno disciples by está haciendo submerging them discípulos in all sumergiéndolos en toda la The verdad. other is preaching the gospel El otro of está redemption, the predicando gospel el of evangelio de salvation, redención, el the evangelio de la gospel salvación, of the el Savior of the world evangelio coming to save them de of their que sins. el And Salvador those del who hear that mundo gospel vino, el and Salvador they de los pecadores. believe and Y are el que escuche baptized, este they evangelio shall be y saved. crea y es That's water bautizado, baptism. entonces será salvo. Ese es bautismo en agua. So that's what I see. Eso es lo que yo Throw veo. it out there to you. Ahí se los dejo. I submit it for your own judgment. Lo someto a And su ask the propio Lord juicio yourself. y pregúntele al Señor usted mismo de dónde viene. God is not an author of confusion. Dios no es autor de He confusión. does not confuse people Él no for the sake confunde of a la hiding gente something. con la finalidad de say, well, esconder algo. baptism, Jesus Puedes decir, name, oh, el bautismo en el it's a nombre de Jesús revelation, and es una you have the revelación revelation to see it, y tienes que tener una revelación para verlo. Así que todo este tiempo me quieren decir que el mero fundamento de tu vida espiritual, Dios esconde. Simplemente no puedo hacer que eso entre en mi mente, que Dios haga eso. That's not what's happened here. No es lo que está What has ocurriendo happened aquí. here is a Lo que está ocurriendo misinterpretation, es una a malinterpretación, misrepresentation una of something mal that Jesus representación de algo que Jesús mandó. Hallelujah. Is it clear? ¿Está claro?
Thank you, Lord. Gracias, Señor. That explains Así que entirely eso explica how that on the day completamente of Pentecost, cómo en el día del Pentecostés, when the Holy Ghost fell, cuando el and Espíritu they were Santo all cayó y baptized fueron todos with bautizados the Holy Ghost con el Espíritu and Santo filled y with llenos the Holy Ghost. con el Espíritu And Santo. Peter, now Y being Pedro, filled with courage, ahora estando lleno de ánimo y he was such a franqueza, coward, porque but él era un not after he cobarde, got the Holy Ghost. pero no después de recibir el Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo, él se paró en el día del Pentecostés enfrente de todos estos miles de gente que estaba reuniendo y diciendo, ¿qué es lo que está pasando en ese aposento alto? Y Pedro, habiendo sido lleno con el Espíritu Santo y el Espíritu de revelación, dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ni siquiera traten de insultar mi inteligencia diciéndome que los discípulos fueron desobedientes. La primera cosa después de recibir el Espíritu de verdad. La primera cosa después de que Pedro recibiera el Espíritu de verdad, una promesa que fue profetizada por Jesucristo a ellos. Dijo, les voy a enviar, vendrá, los va a guiar, los va a llevar a toda la verdad. La mera experiencia que Dios dijo que ocurriría. La primera cosa que hace Pedro es guiar a la iglesia a un error. Y sin embargo, el mundo de la iglesia allá afuera camina en ese error, rehusando lo que el Espíritu Santo dio y sin entender lo que Jesús mandó. Hace sentido para mí. Gracias, Señor. Soy llamado a predicar, sí, pero ese no es mi llamamiento principal. Mi llamamiento principal es hacer discípulos. Mi llamamiento principal, por el resto de mi vida, en eso estoy haciendo esa escuela que la llamo la Escuela de los Profetas, empezando allá en México. Y esperando ir después en África y seguir haciéndolo cada año. Estudiantes entrenando jóvenes, hombres, mujeres o viejos, no me importa cuán viejos sean. Hermano Jim, ¿quiere venir? Tenemos una hermana que queremos traer de Nueva Zelanda, una hermana hermosa, una santa nuestra que estamos a punto de ordenar como ministro de 7 pilares, y ella está en sus, ¿qué? 70s, tiene 75, y está ahorrando sus centavos para venir a la Escuela de los Profetas en México. ¿No es dinamita eso? Pero ese es mi primer confianza y llamado en este tiempo y periodo. Muchos son llamados a predicar el Evangelio y traer a las multitudes a la salvación. Yo soy llamado a hacer discípulos. Ese es mi llamamiento. Sumergirlos, envolverlos, sumergirlos en la verdad de la Trinidad. Que Dios me ayude a no dejar nada afuera. Ese es mi llamado. Gracias, Jesús. Así que por eso ese versículo es tan potente para mí. Lo puedo ver, lo puedo probar, lo puedo oler. En este nombre de la Trinidad, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este nombre unificado, que de hecho está unificado en el nombre de Jesús. Sin embargo, son ríos y fluyentes diferentes, como lo es el Padre, como lo es el Espíritu Santo y el Hijo. Todos vienen y fluyen juntos con un nombre, una mente, un propósito, un espíritu
una They're voluntad. not divided in any of No these. están This is divididos what en nada makes de them esto. one. Eso es lo que los hace uno, And yet, poderoso. Y sin total embargo, separate attributes, atributos ministries, totalmente and separados, relationships ministros y relaciones He calls diferentes us into. That a la que nos is a llama. teacher Eso es un who leads maestro you into that que and te guía a submerges esto you y te into such sumerge truth. en tal verdad. I love it. Don't you love it, Brother Me Victor? encanta, ¿no le encanta, hermano Víctor? It is so beautiful. Es tan And I hermoso. thank the Lord for it. Y le doy gracias al Señor So, por ello. those are the Así five que baptisms. So the esos fifth son los 5 baptism was the bautismos. baptism Así of que all el quinto truth. That's what I bautismo call es el it, at least. bautismo en toda la verdad, así es como yo lo llamo. Bautismo de toda verdad, de la Trinidad. Baptism number 5. So, Bautismo número 5. Así que, ¿cuál es el primer bautismo? baptism of repentance. El de Second arrepentimiento. baptism, Segundo bautismo, baptism of the el Holy Ghost. bautismo Third en el baptism, Espíritu Santo. El tercero, huh? Suffering, bautismo death, suffering, thank de you. sufrimiento Fourth o baptism, muerte. Cuarto bautismo, baptism of the blood. el Jesse, you're bautismo de la Christian. sangre. Fifth Eres un baptism, buen estudiante, Jesse. El quinto, baptism of all truth. el bautismo de Baptism toda of verdad. submersion. La inmersión, The bapto. The being el overwhelmed. bapto, el ser cubierto totalmente. Eso es poderoso. And then so next weekend we will talk Y about actual la próxima semana water baptism vamos a hablar del and show you bautismo en in the agua, Word of God que está mostrado en la what palabra it de Dios, does, qué hace, what it means to you. qué significa para ti. Those of you who are taking on the name of Jesus. Aquellos que van a tomar el nombre de Jesús. Pero cada vez que entras tú, hermano, mi corazón late. Eres muy especial. La mano de Dios está sobre ti, hermana, de una manera muy especial. Todavía está por ver lo que Dios va a hacer con su vida mientras se esfuerza y continúa caminando con Dios. Hasta su rostro ha cambiado en los meses recientes. Está radiante y alabo a Dios por usted y por aquellos, estos nuevos pequeñitos aquí que Dios está trayendo. Es muy emocionante. Gracias, Señor. Bueno, y es claro para todos. Voy a pedirle al hermano Víctor que venga y tome el micrófono.